respecto de que luego de su inmediata muerte en 1850, los homenajes tardaron un poquito en salir a la luz, ¿no? Por la situación política del país, obviamente, y recién el primer monumento, la primera estatua, que es la que está en la hoy Plaza San Martín, en el Retiro, se inaugura en 1862, que tiene la particularidad además de ser la primera estatua que se erige en el país, ¿no? Y después sí, tarda también unas décadas más a replicarse ese monumento en todo el país. A principios ya del siglo XX empiezan a replicarse todas las estatuas y ese reconocimiento general. Aunque el nombramiento de calles, escuelas o lugares públicos empieza ya consolidada la nación a reconocerse a San Martín como uno de los padres de la patria, con lo que tiene mucho que ver Bartolomé Mitre con su gran obra, la historia de San Martín y la emancipación sudamericana, ¿no? Bien. Eso también hay que ponerlo en valor. Bien. Bueno, San Martín, que por supuesto se lo reconoce en Chile, en Perú, en casi todos los países de Latinoamérica y en Europa hay estatuas y menciones a San Martín. Pero digo, además de lo que nosotros tenemos siempre como lógico de recordar sus hechos como libertador, el cruce de los Andes, que uno lo tiene como fijado en los libros de escuela primaria. Si pudieras elegir otros hechos políticos o militares de la vida de San Martín por los que debería ser reconocido, y no se conocen tanto, quizás es reconocido para la gente que está muy metida en su historia, pero que para el común de la gente, vos decís San Martín, decís, bueno, libertador, Argentina, cruzó los Andes y como que nos falta mucho más material, quizás decir, mirá, también hizo esto San Martín. Entendiendo, sí, hay digamos un top 3 rápido que como vos decís, San Lorenzo, Chacabuco, Maipú, cruce de los Andes, libertador de 3 naciones. Y solamente queda esa impronta militar. Antes que nada quiero también recalcar que, como bien vos lo dijiste, es reconocido en todo el mundo, es una figura mundial, no es solamente un prócer americano, sudamericano, sino también es una figura mundial y convengamos que si nos acordamos de la película Mi Pobre Angelito, en el Central Park está la estatua de San Martín señalándole a Kevin dónde estaba el hotel. Tal cual. Esas cosas es a dónde tenía que ir. Pero San Martín fue mucho más que el cruce de los Andes, que el libertador de 3 naciones, también porque nos enfocamos siempre, o la historiografía, o lo que nos enseña en la escuela, es la impronta militar. Y San Martín, si bien fue obviamente un militar consumado, un estratega formidable, también fue un hombre de gobierno, porque no hay que olvidarse de que ejerció la gobernación de la Intendencia de Cuyo, o sea, de lo que hoy son las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, donde hizo obra pública, donde impartió justicia, donde dictó leyes, o sea, no solamente hizo el ejército de los Andes, sino también que administró una de las regiones hoy más ricas del país. Eso desde un punto. Y después, una vez ya retirado de la vida pública, de su ostracismo voluntario en Europa, fue un embajador sin cartera. O sea, fue un hombre que fue siempre referente político en cuanto a sus ideas, en cuanto a sus pensamientos, y su casa era un lugar obligado de visita de cualquier político latinoamericano y europeo que quería conocer su opinión y sus referencias, ¿no? Eso también hay que valorarlo, y sobre todo en la época ya de su vejez, con el bloqueo anglo-francés, en la época de Rosas, en la guerra de lo que se llama la Guerra del Paraná, la vuelta de obligado, donde San Martín es determinante por una carta que le envía a un diputado inglés que se lee en el Parlamento inglés para los tratados de paz que vinieron posteriormente, donde él da sus apreciaciones respecto de lo difícil que es conquistar este país por su extensión, porque un bloqueo no influye para nada en la alimentación de los pueblos, donde los territorios son extensos, donde era algo antieconómico para las empresas de los franceses e ingleses, y esa opinión que se lee en los parlamentos, primero ingleses y después franceses, son determinantes para celebrar los tratados de paz. O sea, hasta podemos decir que esa fue la última misión de San Martín a sus 70 años, ¿no? Como reordenar la mirada europea sobre las independencias americanas, ¿no? Como decir... No, correcto. Aparte de un hombre que estuvo permanentemente informado
supo reconocer la independencia argentina, que se declaró en 1816, fue reconocida en 1825 por Inglaterra, y él lo sabía un mes antes. Sí lo dice, era una carta que dice: el negocio con Inglaterra ya está concluido. O sea, un hombre que se manejaba en las esferas del poder, claro, sin tener ningún cargo oficial, sin recibir sueldos de la nación argentina, pero que siempre puso primero su espada y después su pluma y su pensamiento a las órdenes del bien común del país, ¿no? ¿Sos de los que piensan que, con San Martín incluido, hubo un plan, el plan Maitland, esto que se habla del Reino Unido apoyando la liberación de países latinoamericanos? ¿Sos de los que piensan eso? No. Yo pienso que, viste que hay muchas corrientes al respecto. Primero era antes de la aparición del libro de Terráneo sobre el plan Maitland, que era como una especie de inspiración divina de San Martín, que se le ocurrió cruzar los Andes, cuando ella era, digamos, algo sabido. Los ejércitos repasaban y la cordillera, y vale la experiencia de los regimientos auxiliar de Chile, que luego de la Revolución de Mayo cruza en 1811 a auxiliar Buenos Aires. Es poco sabido que aquí hubo un destacamento chileno, en Buenos Aires me refiero, que después muchos de estos integrantes se sumaron al regimiento de Granados a Caballo y participaron en San Lorenzo, o sea que inclusive hay un chileno muerto en el combate de San Lorenzo. Era sabido ya el repaso de los Andes, y lo que sí es muy valedero de San Martín es la logística, sí, porque lo que pasaban eran regimientos de 300, 400, 500 personas, y él lo decuplicó, o sea, hizo cruzar los Andes a un ejército de 5.000 hombres, que para la época... a un país enemigo, claro. Porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando los diversos planes que había, porque O'Higgins había presentado un plan, Carreras otro, se sabía que, y él lo sabe en Tucumán en 1814, cuando se encuentra con Belgrano, en el Ejército del Norte, que el camino por el Alto Perú, por lo que soy Bolivia, era imposible llegar a Lima, y ahí, bueno, termina considerando las diversas alternativas, y una de ellas es repasar los Andes, liberar Chile, que en ese momento era un país amigo, porque estaba en poder de los patriotas, y de ahí cruzar por mar a Perú y tomar Lima, ¿no? Que era el bastión del poder español. El tema es que cuando él asume la intendencia de Cuyo a su pedido, a los pocos días sucede lo que es la tragedia de Rancagua, donde los españoles reconquistan Chile. Entonces ya cambian todo el plan, y ahí aparece el genio de San Martín, donde dice: bueno, ahora vamos a un país enemigo, necesitamos más hombres, más logísticas, más armas, más cañones, y necesitamos también algo muy importante, que es el aspecto legal. Necesitamos ser independientes y ser un ejército nacional. Por eso también es importantísimo en la declaración de la independencia, a pesar de que no estuvo presente en Tucumán. Sí lo estuvo por sus voceros y los diputados que él había, adeptos que él había elegido de las provincias de Cuyo para que los representaran en ese congreso. Te pido un poco de contexto histórico, que a veces siempre nos falta porque tenemos los hechos y, bueno, en la historia es como que todo se relaciona con todo. Y para explicar el hecho de que San Martín, que nació en el virreinato, que hizo una carrera militar en España, ¿por qué decide viajar a América y en realidad emprender una cruzada libertadora contra, teóricamente, ¿no?, aquella nación o patria que lo había formado como militar? Es una muy buena pregunta, Adrián, porque es mi motivo de debate, ¿no? Porque hay que recordar que San Martín nace en el 1778, nace en Yapeyú. En el 1781, ya muy pequeño, la familia se traslada a Buenos Aires, y en el 84 viaja toda la familia a España, donde él, como bien vos decís, se educa y se forma en el ejército español, al que ingresa con la escasa edad de 11, 12 años. Pero cuando sucede la invasión napoleónica, o sea, francesa, a la península española, empieza lo que los españoles llaman la lucha de la independencia, y San Martín forma parte, dentro de los ejércitos, en la lucha de la independencia por España contra Francia. Claro. Quiero que ahí se produce, por lo menos para mí, una pregunta importante, ¿no? Yo estoy luchando por la independencia de mi patria adoptiva, por decirlo de alguna manera, cuando
la misma situación se está produciendo en mi patria natal, Claro, América. claro. Entonces él seguramente debe haber tenido un conflicto, no digo de intereses, pero seguramente un conflicto personal, a pesar de que no tuviese lazos familiares en América, pero también se suma al hecho de que por ser americano, a partir de 1810, cambia el trato que él tiene con los peninsulares, con los españoles nativos. Su carrera obviamente es postergada, porque no iba a llegar a ser nunca un general, y cuando está en Cádiz empieza a conocer esos nuevos aires de libertad. San Martín siempre fue un hombre muy instruido, no solo militarmente, sino de las ideas liberales de la época, un autodidacta al respecto, porque su biblioteca así lo prueba, y creo que ahí se le dispara el hecho de poner sus conocimientos, sus saberes, su brazo, al servicio de la libertad de América, porque comprende la injusticia que le estaba sucediendo a España con respecto a Francia, que es el espejo que él ve reflejado en América con los propios españoles, ¿no? Está bueno tener esa mirada un poquito de lo que podía pasar por la cabeza de San Martín. Bueno, te traigo un poco a la fecha, a la fecha del fallecimiento justamente, y en realidad para algo que pasó mucho tiempo después, que fue la repatriación de sus restos, que sé que tuvo también cierta polémica desde la Iglesia, según se dijo, el contexto histórico también de traerlo como políticamente, ¿no? ¿Qué hay de cierto de todo eso? Se terminó dando años después. Mira, precisamente tenemos un libro escrito con el doctor Martín Blanco sobre la repatriación de los restos de San Martín, un largo viaje de 30 años, que fue lo que demoró la repatriación. San Martín en su testamento había pedido que sus restos, o mejor dicho, su corazón, descansase en el cementerio de Buenos Aires. También le había manifestado a su último amigo, Adolphe Gerard, que era quien le alquilaba la casa en Boulogne-sur-Mer, que quería que sus restos fueran repatriados para descansar junto a su esposa, Remedio de Escalada, sepultada en la Recoleta. Y también su familia, tanto su hija Mercedes como su hijo político eterno, Mariano Balcarce, sabían de este deseo y son los encargados de cumplirlo. Por eso, inmediatamente después de la muerte, el cuerpo es embalsamado con los cuidados de las leyes de la época para los cuerpos que no iban a ser sepultados, o sea, embalsamado y recubiertos por ataúdes y sarcófagos de metal, de plomo, para evitar cualquier tipo de contaminación. Descansa durante 10 años en la cripta de Boulogne-sur-Mer, la ciudad donde él falleció, donde fue conducido inmediatamente luego de un sencillo funeral. Y después por los vaivenes políticos de nuestra Argentina, o sea, donde Buenos Aires se separa de la Confederación, luego había sucedido Caseros, obviamente la caída de Rosas, que es informado de los deseos de San Martín, por Mariano Balcarce, pero que no se puede hacer nada por el escaso tiempo hasta su caída. Luego Buenos Aires se separa de la Confederación Argentina, hasta 10 años después, y a partir de ahí empieza a esta movida, como mencionábamos antes, de la estatua en el Retiro. Empiezan las gestiones nuevamente, quedan truncas, porque ya se opone Mercedes, la hija de San Martín, a la repatriación de los restos, y recién cuando ella fallece, en 1875, Mariano Balcarce, su viudo, aprovechando la nueva coyuntura, digamos, y de que un íntimo amigo, José Prudencio Guerrico, que era un jovencito de 14 años cuando murió San Martín, que estaba presente en Francia, en Boulogne-sur-Mer precisamente, forma parte de la municipalidad y empieza la municipalidad de Buenos Aires a hacer las primeras gestiones. A esto se suma en 1877 el presidente Nicolás Avellaneda. Ya a nivel nacional se crea una comisión de repatriación que acelera todos los puntos, se encarga ya decidida la cuestión, el traslado en el buque Villarino que se estaba construyendo en Inglaterra. Se cambia el destino de los restos por obra de José Prudencio Guerrico. En lugar de Recoleta, solicita que la catedral, como era la costumbre en otros países del mundo, de que los grandes hombres de la nación descansaran en lugares santos, solicita a la catedral
que paradójicamente no pone ningún reparo. Él manda la nota, por decirte hoy, y pasado mañana se reúne el Cabildo Eclesiástico y en una reunión que dura 15 minutos, según constan las actas, documentos que hemos tenido a la vista, se aprueba unánimemente que la catedral contenga los restos ilustres de tan santo varón o ilustre varón. O sea, no hay ningún problema o dificultades al respecto de la iglesia. Bien. La iglesia no pone ninguna condición para tener los restos de San Martín. Al contrario, dispone los lugares donde va a ser, las capillas donde va a ser. Por una cuestión de espacio debió ser una capilla ampliada, derribando una pared medianera para que el mausoleo pueda lucirse ocupando terreno de lo que había sido anteriormente el camposanto de la iglesia. Y en 1880 se cumple la repatriación en un momento difícil del país con lo que era la lucha por la federalización de Buenos Aires, pero ahí San Martín, digamos, es una especie de prenda de paz, donde se puede hacer una fiesta popular que se calcula entre 60 o 100.000 personas, con la recepción de dos expresidentes como Sarmiento y Mitre, con grandes discursos, marcha de antorchas, digamos, una fiesta popular que por suscripción pública había ayudado a pagar el mausoleo, que recién se inaugura en octubre, ¿no? Porque no había sido terminado, porque a veces se cree que los restos llegaron y fueron colocados directamente en el mausoleo, no, pero el mausoleo viajó también por partes, por las piezas, en el mismo buque que San Martín. Para cerrar, preguntarte una opinión personal. Le has dedicado tu vida, tu estudio, tu capacidad profesional a la vida de San Martín y a otros próceres, ¿no? Pero digo, en especial a San Martín, digo, para llegar a las nuevas generaciones, para que siga estando vigente, se trabaja pensando en llegar desde, digo, una serie de Netflix o poder alcanzar que la gente lo sienta más presente, contar esa historia. San Martín es mucho más que lo que hablábamos al principio, ¿no? De las batallas y todo eso. Y más allá del bronce, también San Martín es un personaje muy rico. Hemos estudiado su correspondencia, sus amistades, su vida íntima, y realmente una persona muy sencilla, una persona austero que vivió públicamente y privadamente de la misma manera. O sea, no era que mostraba una cara al público y después era otra persona. Un hombre querido por sus amigos, respetuoso de la palabra, coherente en sus pensamientos, que supo reconocer los errores, que obviamente los tuvo, amigo de sus amigos, y que se daba el gusto en ya retirado de la vida pública en Europa, de disfrutar del teatro, de los viajes, del turismo, de jugar al billar, de leer los periódicos, de estar permanentemente informado, tertulias, cigarros, cafés, tras noches hasta 1 de la mañana departiendo y arreglando el mundo. Hay muchas formas de conocerlo a San Martín, un hombre con un sentido del humor y un manejo de la ironía que es muy similar a la que tenía Belgrano. Dos de nuestros padres fundadores que fueron amigos, que fueron complementarios para lograrlo, nuestra independencia. Creo que San Martín es un hombre mucho más, ¿no? que acá, que cruzó los Andes, que cruzó 3 naciones, y que nos dejó un legado, porque leyendo sus pensamientos, pensar que despreció el poder, ¿no? Porque renunció a la gloria en pos luego de la entrevista de Guayaquil, porque no tenía ningún tipo de ambición de poder o ambición personal. Él decía que una vez terminada su misión, que era libertar a América, quería dedicarse a cultivar la tierra en Mendoza y vivir con su familia. Y cuando la situación política se le hizo insostenible, dijo, bueno, me voy a dedicar a mi hija, a educar a mi hija. La rescató de su peor enemigo, que era su suegra, o sea, la abuela de Mercedes, y se la llevó a Europa a educar y vivió para su hija. Y así le fue correspondido después por el amor filial de su hija, de su hijo político, de su nieta, ¿no? Vivió en familia, pero siempre pensando en volver. Eso también es otra de las cosas que hay que destacar, porque él no se olvidó del país, ¿no? Su espada, su sable al servicio de la guerra contra Brasil, luego contra la guerra anglo-francesa,
siempre estuvo atento a las circunstancias políticas mundiales y también obviamente de la de su tierra natal, ¿no? Bueno, obviamente que nos quedan muchas cosas ahí en el tintero, pero me gustó esa última mirada respecto de San Martín. Un poco era el objetivo de la charla, de sacarlo de esa imagen del caballo blanco y bueno, transformarlo en una persona íntegra como contás. Y bueno, gracias por este tiempo y bueno. Obviamente, Adrián, y déjame culminar, no fue un hombre común, ¿no? Fue un hombre extraordinario que cumplió un papel, pero que también tuvo su faceta de hombre común, de familia, de amigos, frugal, que le gustaba la buena música, la lectura, un hombre cultivado que siempre aprendió, y no solamente aprendió de los libros, sino aprendió también de los demás, porque otra cosa que hay que reconocerle es que cuando llega al Río de la Plata, él obviamente no conoce su gente, no conoce el territorio, y sin embargo supo de rodearse de grandes colaboradores, ¿no? Y eso también hay que destacarlo, porque supo escuchar. O sea, un buen líder, un líder americano, un modelo de líder americano, como es San Martín, creo que es un ejemplo de cómo debe ser un líder, no solamente militar, sino también político, ¿no? Escuchar otras voces y propender el bien común. Bueno, una vez más, gracias por la charla, Roberto, un gustazo y hasta cualquier momento. Hasta siempre, Adrián, y bueno, saludos a la gente de Necochea, que siempre me trata muy bien y siempre recurren en estas efemérides a brindar un espacio necesario en estos tiempos para conocer los valores de nuestros padres fundadores. Bueno, muchas gracias. El gusto es nuestro, muchas gracias.